Buenos días a todas, bienvenidas. Buenos días. Mi nombre es Silvia y hoy pues vengo a compartir con ustedes un mensaje muy precioso, porque el tema de hoy no es más ni menos que el Evangelio de la Alegría. Así se llama la plática de hoy. Entonces, pues yo quisiera preguntarles cómo se sienten hoy. ¿Vinieron alegres, tristes, preocupadas, cansadas, cargadas? Porque pues la vida a veces nos tambalea un poco, ¿o no? Pero para Dios, para Jesús, no hay nada que pueda contrarrestar la presencia de Él en nosotros. Y por eso quiero empezar por haciendo una pequeña descripción de lo que el significado de la alegría es. Y fíjense, no sé qué me voy a poner los anteojos. ¿Qué es la alegría? Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Eso es lo que causa un estímulo a nuestro espíritu, a nuestro ánimo, para sentir una sensación diferente, pero es una sensación de alegría. La alegría es paz, gozo, tranquilidad, todos los adjetivos que querramos encontrar positivos van de la mano de la alegría. Entonces, ¿por qué el Evangelio de la Alegría? La palabra evangelio, que viene de la palabra en latín de evangelium, traducida es una buena nueva. Quiere decir que el evangelio que nos transmite buenas noticias, ¿verdad? Entonces, este término hoy en la cristiandad, pues es lo que conocemos en la Biblia, ¿verdad? Que hay 4 evangelios. O sea, son 4 libros que fueron escritos por distintos discípulos de Jesús y que nos narran realmente la vida y el ministerio de la vida de Jesús. Los 3 primeros evangelios que fueron escritos por Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos porque es un conjunto de todos los puntos de vista similares de la vida de Jesús y las enseñanzas que dejó. Pero el evangelio de Lucas viene específicamente a narrar en el escrito que Lucas deja el camino de Jesús, como ya predicando y cumpliendo su ministerio para el cual había sido enviado, ¿verdad? Para transmitir el mensaje que traía de salvación para toda la humanidad. Y si bien es cierto que tuvo muchísimos seguidores que lo recibieron con alegría, pero también tuvo mucha oposición, porque lamentablemente en la época en que él vivió, pues entre los romanos y los fariseos, que eran por la ley, o sea, ¿qué vino a hacer Jesús? A revolucionar el mundo, pues, con su mensaje. Era totalmente opuesto a lo que se vivía en ese momento, ¿verdad? Porque ahí sí que a la ley de los romanos y los fariseos despreciaban al pobre, al enfermo, el que les simplemente no tenía estatus social, a la mujer, que era totalmente considerada un ser de segunda categoría. Entonces, realmente había una gran opresión en la humanidad en ese momento, pues debe haber sido bastante difícil, no bastante, muy difícil vivir en las circunstancias que vivía esa gente que era oprimida por el sistema que manejaban lo que tenían en ese momento, que era gobernar por los romanos y por los fariseos, que eran los doctos de la, según ellos, religión de su momento, pero que era totalmente una doctrina diferente a lo que Jesús viene a enseñar.
Entonces, pues el impacto que causa Jesús fue una revolución que cambió la historia de la humanidad. Entender el mensaje de Jesús, aún hasta el día de hoy, a mucha gente le cuesta entenderlo, porque realmente es un mensaje que uno dice, ¿cómo es posible que vino a ofrecer su vida por nosotros? Suena un poco, hasta cierto punto, ilógico, como diciendo, una persona que se murió en una cruz nos va a salvar a todos, ¿verdad? Pero ese es el plan de salvación que Él vino a transmitir y que para aquel que lo recibe y lo entiende, le cambia la vida. Porque es el mensaje más importante de la historia de la humanidad. Nadie ha venido a hacer lo que Jesús hizo. Miren, podrán haber muchas religiones, muchos grandes líderes que existen, pero solo hay uno. Perdón, igual, la voy a apagar. Es el único que ha existido en este mundo que haya venido a ofrecer su vida con un propósito de salvación para rescatar a una humanidad que viene de una naturaleza pecadora, para que tenga un futuro de poder regresar a la casa del Padre y compartir la eternidad con Él. Pero uno dice, pero ¿cómo así? Porque Dios sabía en su plan de que el hombre estaba condenado a morir por el pecado y no hubiera regresado a la casa del Padre si no había un Salvador. Y ese fue Jesús. Entonces vino Jesús a cambiar el mundo. Y es el único que ha muerto y el único ser humano que ha resucitado. Buda está muerto y ahí está la tumba. Todos estos líderes famosos, los hindúes que tienen 40,000 dioses, mueren y ahí está la tumba. El único ser humano que ha resucitado es Jesús. Y por eso tiene que ser un motivo de alegría, porque estamos en el lugar indicado y perfecto como hijas de Dios para la vida que Dios nos está dando. Yo cuando analizo y medita uno todo esto, nos damos cuenta de que este regalo que Él nos dejó no tiene precio. Es el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir. Pero, ¿por qué no lo recibe mucha gente? Precisamente porque se necesita de algo. Se necesita de algo. Jesús, cuando vino a revolucionar el mundo y vino a cumplir con esa misión que se le había encomendado, cambió la historia. Cambió la historia. Entonces, ¿pero qué es lo que hace la diferencia? Porque uno dice, ¿por qué a unos sí les funciona y a otros no? Y realmente el punto importante de la vida de un cristiano para poder vivir el evangelio que vino a enseñar Jesús tiene que ser cuando hay un encuentro personal con Él. ¿Qué es un encuentro personal con Él? Hasta que no se vive, no se puede describir. Y por eso yo quiero compartirles un poquito de mi testimonio de vida, porque yo tuve que hacer un recorrido bastante largo para llegar a ese encuentro. Pero Dios sabe, yo les digo que si ustedes están aquí no es por casualidad, porque Dios conoce el corazón de antemano, pues. Y si ustedes están aquí es porque Él sabe que ustedes han respondido y quieren responder al mensaje, a ese encuentro. Yo crecí en un hogar católico, fui a un colegio católico toda mi vida, tuve, y tengo todavía, porque el hermano de mi papá fue sacerdote, llegó a ser obispo, el primer obispo de Escuintla, tengo un primo hermano sacerdote, tuve un tío abuelo sacerdote, era así como
familia bastante católica. Sin embargo, mi día de colegio, como les digo, pues muy feliz, pues, porque el colegio, a mí me encantaba mi colegio, pero no vivía el evangelio, porque aprendí la religión como aprendí estudios sociales, matemáticas, historia, porque nos contaban la historia, iba a misa, empezaba mis oraciones, comulgaba, me confesaba, pero no lo vivía, no me daba cuenta de que no lo estaba viviendo hasta que lo aprendí a vivir por ese encuentro que tuve con él. Pero para llegar a ese encuentro pasaron muchos años. Y yo digo, la paciencia que tiene Jesús con nosotros, porque no se da por vencido. Y miren, bueno, salí del colegio, empecé mi vida, bueno, ya estaba más grandecita y madura, tuve mi época de se me olvidó un poco hasta Jesús. Pero bueno, para hacerles corta la historia, pasó el tiempo y me casé. Entonces, con mi esposo tuvimos un restaurante. Y en el restaurante, pues fue creciendo y hicimos un salón, otro salón, entonces empezamos a tener eventos, aparte de lo que era el servicio en restaurante. Y nos empezaron a llegar a solicitar servicios de la iglesia evangélica. Recuerden que ellos no tienen templo, ¿verdad? Sino que buscan locales. Entonces, mi trabajo que era supervisar el trabajo, el servicio. Entonces, ver que les pasaran el café o el desayuno o el almuerzo, según fuera el caso. Pero como predicaba, porque siempre había mensaje, ahí empecé a oír yo, ya a otra edad, con más madurez, y miren el impacto de la palabra de Dios. De verdad, yo soy la más amante y admiradora del poder que tiene la palabra de Dios, porque es Dios hablando. Así lo diga quien lo diga, está transmitiendo lo que Dios dice para nosotros. Y miren, a mí fue como empezar a oír como que me estaban tirando flechas, así como me llegaba el mensaje, y empecé a sentir hambre y sed de Dios. Ya sentía yo que no había otro evento en el restaurante para que llegaran y yo tuviera que oír. ¿Me entienden? Pero en ese momento era hasta donde yo llegaba, pues, pero decían que bendecida soy yo que hasta aquí en mi trabajo vengo a recibir este regalo. Y así pasó algún tiempo. Entonces, pues ya mis hijos empezaron a crecer un poquito y para hacerles corta la historia, ustedes ya saben, yo de verdad agradezco a la iglesia evangélica porque fue la introducción. Pero ellos rapidito lo acaparan a uno, ¿verdad? Entonces les corta la historia, paré en la iglesia evangélica. Yo fui evangélica. Me fui a la iglesia evangélica y estoy bautizada también por la iglesia evangélica. Llevé a mis hijos al bautizo y decía, mi mamá, ¿qué es eso? Que la meten bajo el agua y que... Bueno, en fin, ya estaban un poquito más grandecitos. Pero, para hacerles no aburrirlas, cuando mis hijos empezaron, yo me los llevaba a la escuela dominical de los domingos y iban muy contentos. Pero en el colegio tenían compañeritos que ya estaban en edad de hacer la primera comunión y los invitaban a las primeras comuniones, iban a las primeras comuniones y aunque sea como niños, aunque no entendían qué era la primera comunión, pero les encantaba ir porque les daban refacción, quebraban piñata, les daban sorpresa y comían rico y la pasaban muy contentos. Y empezaron a preguntarme, mamá, ¿en nosotros cuándo vamos a hacer la primera comunión? Oh, Dios mío, ¿cómo les digo que ellos no la van a hacer? Pero insistían. Y entonces mi mamá, que veía a mis hijos que le llegaban a contar que no iban a hacer la primera comunión, no se preocupen, yo les voy a hacer la primera comunión a ustedes. No se preocupen, ustedes iban a hacer la primera comunión aunque su mamá les diga que no. Entonces era que cosa que uno siente, ¿verdad? Que me robaba la paz. Que me robaba la paz. Pero bueno, yo tenía ya esta como
tribulación adentro de mí que yo decía, ¿qué hago? Ellos quieren, mi mamá dice que sí, yo diciéndoles que no. Pues un día llegué con el pastor de la iglesia y le dije, mire, tengo este problema. Fíjese que pues usted sabe que en la iglesia católica hacen la primera comunión, y yo vengo de una familia católica y mis hijos quieren hacer la primera comunión. Y miren, el hombre sabio dice, señora, no se quite la vida, déjenlos que hagan la primera comunión. Miren, fue como, así como que le cayera a uno aquel bálsamo de paz, de decir, pues qué bueno, pues que sí la hagan. Entonces organizamos la primera comunión, mi tío, que ya era obispo, fue el más feliz de todos, porque él iba a ser el celebrante de la misa de sus sobrinitos nietos, y se hizo la primera comunión. Pero pasó el tiempo, y yo decía, ¿y ahora? ¿A dónde voy? Ya hicieron la primera comunión, y yo con un pie aquí, y ellos acabando de salir de hacer la primera comunión. Miren, esta confusión de verdad fue una etapa bien difícil para mí, porque me sentía entre la espada y la pared. Pero bueno, es lo que les digo, como Dios tiene un plan para todos. Y sabe a dónde lo va a conducir a uno. Entonces empecé a buscar grupos de niños de la iglesia católica. Y les tengo que confesar que los llevaba a los grupitos y regresaba. Ay, no, es aburrido. No mucho nos gusta. Y ahora ya. Bueno, ya no seguimos en esta, dije yo. Empecé a buscar grupos, dije yo, no puedo seguir con una mano aquí y otra aquí. Me tengo que definir. Entonces dije, voy a empezar voy a buscar grupos de señoras también, de la iglesia católica. Y les confieso que fue como a 2 que 3, pero no me gustaba ninguno. Porque encima con aquel tupé de exigencia, como lo que yo quería oír, lo que yo quería encontrar, ¿verdad? Porque uno se vuelve un poco así. Pero para hacerles corto, miren, así fue que como llegué a mi grupo de oración, que hasta el día de hoy ahí pertenece. ¿Verdad? Que están ustedes, pues es la comunidad de amigos de Jesús en el Patio María. Y de verdad, ahí fue donde yo tuve mi encuentro con el Señor. Porque realmente, pues tenemos como un sistema muy, como le dije yo, el que llega de nuevo, hay un curso de introducción que le abre a uno como un panorama desconocido, ordenado, porque uno oye por todos lados lo que oye, pero no lo concreta como el mensaje en sí. Y por lo menos esa fue mi experiencia. Entonces, como en este curso que tenemos, al final del curso se termina con la efusión del Espíritu Santo. Fue la primera vez en mi vida que yo de verdad sentí, bueno, algo que no les puedo describir con palabras. La presencia del Espíritu Santo, miren, es aquella cosa que yo lloraba, pero lloraba de alegría, de sentir algo que nunca había sentido en mi vida. Y ese fue el puente para seguir adelante. Ya no puede uno regresar. Ya no puede uno regresar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tenemos desde que nos bautizaron. Pero si no se alimenta, ahí puede permanecer toda la vida y no vamos o sea, algo habrá de diferencia al que no lo tiene pues adentro, pero tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que fortalecerse para vivir el mensaje del Evangelio. Y cuando entendemos eso y lo empezamos a poner en práctica, la vida nos cambia. Porque la alegría, no solo de llevar el mensaje, la alegría de ver cómo lo reciben las personas, la alegría de ver la transformación de vida de personas, porque miren, en el ministerio donde yo trabajo, que es área marginal de gente muy humilde, se ve cada caso, cada historia, que de verdad a uno se le parte el corazón.
Porque todos tenemos problemas, todos hemos sufrido y siempre vamos a tener circunstancias que no son las mejores o las más agradables. Pero cuando uno ve las historias de esta gente, se le parte a uno el corazón, porque de verdad son historias desgarradoras. Pero cuando esta gente llega por la misma necesidad de que está buscando algo que las consuele o que les dé una esperanza de vida, y empiezan a recibir el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que nos vino a dejar Jesús, que no es más que entender que pase lo que pase, estemos como estemos, seamos la persona más pecadora del mundo, para Él hay perdón para nosotros. Porque media vez la persona reconozca su pecado y pida perdón, siempre nos va a perdonar. Eso no quiere decir que uno peque y vuelvo a pecar porque me va a perdonar. Pero cuando el Espíritu de Dios está creciendo y fortaleciendo, realmente, aunque no somos perfectos y podemos caer, pero al caer, reconocemos el pecado, pedimos perdón y el Señor nos vuelve a tratar. Por eso la Biblia es tan maravillosa con las historias que nos dejaron de los muchos personajes de la Biblia. ¿Fue perfecto alguno? No. A mí me encanta, tal vez es de mis favoritos, el rey David, porque el rey David fue escogido por Dios, ungido para que fuera el futuro rey de Israel. Y sin embargo, más pecador no pudo haber sido, pero tenía una gracia. Pecaba, pero se arrepentía porque se daba cuenta de que había fallado. Y cuando pedía perdón, eso le agradaba al Señor, y por eso la misma palabra dice que el corazón de David siempre fue agradable a él. Y no porque fuera perfecto, porque reconocía su pecado, se arrepentía y pedía perdón, y enmendaba, y no volvía a cometer el mismo pecado. Cometió muchos. ¿Y cuántos de nosotros no hemos cometido muchos pecados? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo que hacía David. Eso, claro, no quiere decir, bueno, como ya sé que Dios me va a perdonar, entonces ya adrede peco, ¿verdad? Porque tampoco se trata de eso. Pero Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de verdad, que no está por rechazarnos, no está por estarnos señalando con el dedo, es que tú sí, ahora sí ya no, ¿verdad? Siempre, siempre nos abre los brazos, siempre nos recibe, estemos como estemos, para poder seguir caminando con Él. Y por eso, esta etapa que la iglesia, no cabe duda que fue iluminación del Espíritu Santo, de empezar estas enseñanzas del camino de la sinodalidad. Es como volvernos a recordar lo que verdaderamente es el ministerio de la iglesia y que somos parte de la iglesia. No podemos dejar todo esto solo en manos de la jerarquía de la iglesia, porque todos tenemos que participar, y participar no solo de vivir la alegría del evangelio, sino transmitirla y llevar el mensaje a otras personas. Todo esto suena muy bonito. Ahora, yo les pregunto, o piensan, bueno, pero es que la verdad que en la vida sí hay momentos en que a uno se le derrumba el mundo por las cosas que suceden. Incluso en este momento, estos últimos 2 años no han sido tal vez los mejores años para el planeta entero, pues unos han pasado mejor y otros peor, pero es una etapa difícil. La muerte de un ser querido, la división de una familia, divorcio, la pérdida de un hijo, en fin, tragedias para que tantas hay. Entonces dice uno, ay, pero ¿cómo voy a estar yo feliz con estas situaciones?
Y tenemos derecho a sentir también en un momento la tristeza o llorar y desahogarnos, porque es humano, que estamos hechos de cemento, tenemos sentimientos, pensamos, razonamos, entonces tenemos derecho también que en un momento dado, una circunstancia que nos afecte de una manera muy grande, nos haga sentir retraídos, digamos, en nuestro espíritu, de cómo sentirnos. Pero eso no quiere decir que tengamos que permanecer así toda la vida, porque las cosas pasan. Miren, nadie estamos libres. Estoy segura que aquí les preguntamos a todas y todas han tenido algún evento en su vida difícil y doloroso y triste. ¿Pero por qué están aquí? Porque la vida sigue. No podemos seguir lamiéndonos la herida toda la vida. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a darnos fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias. ¿Por qué? Porque la fuerza interior que nos da la presencia de Dios en nuestro espíritu es la fuerza de Jesús mismo, de Dios mismo. Imagínense que ustedes saben que adentro de ustedes tienen a Dios con el Espíritu Santo, porque es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos una imagen física de un Dios invisible. Y está adentro de nosotros. Y a veces se nos olvida. Pero ahí está. Pero tenemos que cultivarlo, alimentarlo, porque el espíritu se retrae. Y por eso es que en momentos difíciles, si el espíritu no está fortalecido y no está viviendo la fuerza que le da de saber que puede hacerle frente a cualquier adversidad, es muy fácil derrumbarse. Entonces, ¿cómo no entender que el mensaje del evangelio es un mensaje de alegría? Porque no me digan que qué buena noticia es saber que podemos vencer tantas cosas, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza y la presencia de Dios en nosotros. Solo imagínense el regalo que Dios nos dejó, pensando, porque obviamente sabía y sabe cómo somos, que necesitábamos un ayudador. Y ese ayudador vive en nosotros. No me digan que esto no merece un aplauso al Señor. Es que, de verdad, cuando uno realiza esta noticia, que a veces uno la da como, ya, es el diario vivir, pues, pero si ustedes se ponen y se detienen a pensar lo que esto representa en la vida de un cristiano que cree y le abre su corazón a Dios y que le permite y sabe que vive en nosotros y que nos va a ayudar 24/24 todos los días de nuestra vida hasta que nos llame para estar en su presencia. Eso para mí no tiene precio. No hay noticia más grande que pueda causar una alegría, porque es una alegría permanente, es una alegría para siempre, porque la alegría generalmente es temporal. El gozo del Señor en nosotros sí puede ser permanente, porque es saber que está en nosotros, a pesar de las circunstancias. Porque hoy podemos estar contentos, nos cuentan un chiste, ja, 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 que nos reímos, ¿verdad? Qué alegre. ¿Tenemos una buena noticia? Pues sí, qué alegre. Pero no todo el tiempo estamos recibiendo buenas noticias. Leemos el periódico y cualquiera puede deprimirse también muchas veces de lo que lee. Pero eso no es motivo para perder la alegría de la presencia de Dios en nosotros, porque sabemos
quienes somos en Cristo. Nuestra identidad viene de Él. No me digan que tener la identidad de Cristo en nosotros no nos hace diferentes. Y tenemos que hacer la diferencia en este mundo. Porque pasar inadvertidos sin hacer algo que muestre al mundo que Cristo vive en nosotros, no solo es triste, pero no estamos realmente viviendo el mensaje del Evangelio. Las noticias, de verdad, todo lo que aprendemos, porque es cierto, en la Biblia, uno mira las historias de la Biblia y tragedias hubo. A los personajes, por ejemplo, la vida de Moisés, no fue fácil. 40 años en el desierto luchando con un pueblo rebelde que no obedecía y que miraban la presencia de Dios con todas las cosas que les dio de comer, les dio de beber, les guiaba el camino, y a pesar de todo, se va Moisés al monte y regresa y los mira que hicieron un becerro de oro, era para ahorcarlos. Y aún así, la paciencia de Dios que tiene con su pueblo, que siempre busca seguir con ellos, no nos abandona, no nos abandona. Y así es la vida de tantos personajes. Josué, que fue el que siguió el camino de Moisés para llegarlos a la tierra prometida. ¿Cómo le dice? Esfuérzate y sé valiente, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Nunca te voy a abandonar, ni nunca te voy a desamparar. Y efectivamente nunca lo hizo. Lo que Josué no sabía era que cuando llegaba a la tierra prometida, él dijo, ay, voy a encontrar la tierra donde emana la leche y miel. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que totalmente estaba invadida, y eran como 30 o 31 tribus que vivían ahí, con las que tuvo que pelear. ¿Fue fácil? No. Pero como Dios estaba con él, venció a todas y a cada una y conquistó la tierra prometida. Pero ¿qué tal si Moisés a medio camino dicho, ay, Dios mío, ya me aburrí definitivamente, esto que Dios me prometió, de plano que no se va a dar? Pero le creyó a Dios y lo mantuvo firme, cumpliendo lo que se le había encomendado, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y lo logró. No fue fácil, pero lo logró con la ayuda de Dios. Josué, ¿sí? O sea, realmente él solo no hubiera podido. Era porque iba acompañado de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de nosotros. Saber quiénes somos, en quién hemos puesto nuestra confianza, que a pesar de la peor circunstancia que nos pueda pasar, Él está con nosotros. A mí me tocaron 2 eventos difíciles en mi vida. Lo voy a hacer así a veces. Uno, ¿qué les puedo decir? Fui secuestrada. Yo decía, se equivocaron conmigo definitivamente porque no era persona secuestrable entre los puntos de vista de un secuestrador, ¿verdad? Pero haya sido por equivocación o la haya sido las cosas que fui secuestrada. Pero como yo ya conocía al Señor, fíjense lo que es la vida. Y mi empleada también era cristiana, que fue la que abrió el portón de mi casa. Cuando ella salió y vio que estos hombres entraron a agarrarme, y mire, y salen y les dice, el poder de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y miren, los hombres así como la palabra de Dios los destanteó. No por eso me dejaron, pero me llevaron. Pero inmediatamente la comunidad empezó a orar por mí.
Y miren, no le puedo más que dar la gloria a Dios. Por donde me tuvieron, sentada así, con los ojos tapados, amarrada, así, levantaba la vista y enfrente la foto de un sagrado corazón de Jesús. En la casa de los secuestradores. Háganme favor. Y miren, solo ver eso, decía, está conmigo, pues no estoy sola. Lo que uno siente. Y eso que era una imagen física, pero de todas maneras era la representación que yo necesitaba en ese momento. Y miren, de verdad, al final de cuentas fueron 3 días y me devolvieron. Sana y sana. Bendito sea Dios. También tuve otro evento que por un descuido, como les cuento que tenía este restaurante, y había que pagar el impuesto porque obviamente como restaurante se vendía licor y se pagaba un impuesto. Se nos presenta las autoridades para corroborar si estábamos pagando el impuesto de licor. Sí lo pagaban, pero pregúntenme por qué no apareció el comprobante de pago. Entonces me dijeron, la tenemos que llevar a la comisaría. Ajá, bueno, me suben a una radiopatrulla, me llevan. Y yo decía, mire, no me puede llevar mejor con el jefe de la Policía Nacional. No, señora, tenemos que ir a la comisaría. Y a todo esto yo pensaba en la Policía Nacional porque mi esposo tenía un equipo de ciclistas con la Policía Nacional. Entonces, ya, tal vez como lo conocen, tal vez me van a ayudar. Para hacerles corto, me llevan con la persona que me tenían que llevar. Y yo le decía, mire, es que yo quiero hablar con mi jefe de la policía. Tanto le insistí que me dijo, ¿sabe qué? Va, está bien, va. Van a la radiopatrulla y que se la lleven a la jefe de la policía. Miren, me suben a la radiopatrulla, empezamos a caminar. ¿Y saben dónde paré? En la zona 18. Así, directo. Ahí sí, se me paralizó el corazón. Porque yo iba a la policía. No me preguntaron, me engañaron y llegué a la zona 18. Bueno, entro a la zona 18, me hace todo el registro. Y esa noche, pues obviamente, vaya que una persona de la empresa me siguió en su carro para saber a dónde me llevaban. Se dio cuenta que me habían llevado a la zona 18. Por supuesto que notificaron y empezaron a buscar en un abogado que viera que se moviera, qué hacía. Y esa noche, cuando ya mi familia me mandaron un sleeping bag, me mandaron una bolsa con algo de comer y ropa, etcétera, etcétera, me mandaron una Biblia. Miren, recibir la Biblia en ese momento fue así como el resplandor de decir, Dios está conmigo. No me voy a preocupar porque esté aquí, pase lo que pase, no estoy sola. No sé cuánto tiempo voy a estar, pero Dios está conmigo. Y miren, Dios fue tan bueno que 3 noches pasé y a la 4ª salí. Y la verdad no es la mejor experiencia de la vida de uno, pero lo que me dejó es la certeza de cómo Dios nos cuida, porque cuando de verdad somos hijos de Dios y ya tuvimos ese encuentro porque vivimos el evangelio, pues, lo vivimos. Yo no soy perfecta porque no les vengo a presumir de perfección, pero vamos en el camino. Ese es el camino sinodal, ¿verdad? Vamos en el camino con Jesús. Mire, no tiene precio, simple, sencillamente no hay palabras que puedan describir la alegría que se siente de saber que como hija de Dios sé en quién tengo puesta mi confianza, sé que si estoy aquí tengo un destino final y que ese destino final es el mejor destino que todo el mundo puede aspirar a tener. ¿O no es cierto? Aquí mi amiga podría dar un testimonio también.
¿O no es cierto? La presencia de Dios también la hizo vivir una experiencia que algún otro día la vamos a invitar para que nos dé su testimonio. Entonces, en resumidas cuentas, la alegría del Evangelio definitivamente no puede tener más que un efecto de gozo, de alegría en la vida de aquel que lo recibe, lo acepta, lo comprende y lo vive. Y de verdad yo las felicito a todas, porque si están aquí no es casualidad. Si vinieron es porque tienen un corazón para el Señor. Y el Señor tiene un plan para ustedes aquí terrenalmente para llevar el mensaje del Evangelio. Y que otras personas lo reciban y puedan compartir lo que ustedes están viviendo. La alegría de la buena noticia que Jesús nos vino a dar. Así que cerremos nuestros ojitos un momento. Y más que todo, démosle gracias al Señor. Señor, hoy queremos darte gracias, Señor, porque de verdad no hay palabras que puedan expresar con palabras lo que tú hiciste por nosotros. El hecho de haber venido a la tierra, venir a ofrecer tu vida a la muerte más horrible que ha existido en toda la humanidad, de morir en esa cruz, derramando hasta la última gota de tu sangre, sin merecerlo, siendo Dios, verdadero hombre y verdadero Dios, que no merecía haberla vivido. Y aún así estuviste dispuesto a dar tu vida por todos y cada uno de nosotros. No podemos más que darte gracias y tener un corazón agradecido todos los días. Y que ese agradecimiento de saber y recibir ese regalo de amor que no tiene comparación alguna, es el motivo de nuestra existencia, el motivo de seguir el camino de Jesús, el modelo que Él nos dejó para llevar este mensaje de alegría a las personas que todavía no lo conocen. Y muchas personas tal vez lo conocen a medias, pero hoy, Señor, levantamos ante ti a todas y cada una de las personas que estamos aquí presentes. Y aún a las que no hayan podido venir el día de hoy, pero que están en tus caminos, para que la fuerza interior del Espíritu que vive en nosotros, que es tu presencia, nos guíe y nos dé la fuerza para seguir adelante y realmente llevar el mensaje del Evangelio a todas las personas, que podamos tener contacto con ellas, ya sea en la calle, en una reunión social con las amistades, o adentro de una comunidad o de un ministerio, llevando la palabra de Dios, y podamos seguir expandiendo este mensaje, porque todavía en este mundo hay muchas personas que no lo conocen. Y nosotros no es casualidad que nos hayas llamado y escogido para estar aquí. Y esa es la misión que tenemos que comprender, que tenemos que devolverle por lo menos eso a Jesús, con un granito de arena. No importa dónde, ni cuándo, ni con quién, pero transmitir la alegría del Evangelio con nuestra vida, con nuestro testimonio, con el mensaje, y sobre todo, también vivir la alegría, porque miren, no hay más gozo más grande cuando vemos una persona que recibe a Jesús. No.
Cuando una persona dice, sí, sí quiero, eso tiene un efecto, porque quiere decir que esa persona recibió algo que le hizo tener esa reacción. Y eso solo puede venir de la presencia de Jesús con el mensaje que nos vino a dejar de salvación. La noticia de salvación es la noticia más grande, más fuerte, inigualable que pueda existir, ni existirá en toda la humanidad. Así lleguen a la luna, lleguen a donde quieran, pero no se puede comparar con lo que significa el mensaje de Jesús que vino a dar. Amén. Amén. Así que, bueno, aquí damos por terminada la plática. Gracias por estar aquí. Espero que este mensaje de aliento sea para seguir adelante con lo que hemos empezado a vivir. Amén. Amén. Que el Señor me las bendiga. Amén.